Saludos amigos, aquí comienza 49 o más. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva temporada de 49 o más, el programa de Canal Diocesano de Televisión en el que, quizá algunos recuerden, dedicamos durante un buen tiempo a fomentar la lectura, a invitarles a ustedes que nos ven desde casa a leer un buen libro. Recuperamos ahora este programa, lo hacemos con un buen amigo de la casa, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo después de un pequeño parón de unos añitos y después de haber cumplido 3 temporadas anteriormente, hicimos 100 programas justos. El último me acuerdo que era el Papa, cuando vino el Papa San Juan Pablo II a España, la visita a Guadalupe, y contamos aquel día con la visita de don Ángel Rubio, testigo de aquel encuentro. Efectivamente. Bueno, antes de presentar el libro de hoy, tenemos que empezar, yo creo, pues teniendo en cuenta que arrancamos temporada, explicando a los espectadores nuevos, que tenemos que pensar, ojalá, y haya espectadores nuevos, con relación a aquellos que nos veían en aquellas otras temporadas, lo del nombre, porque muchos espectadores cuando hayan escuchado que este programa se llama 49 o más, pues puede haber alguien pensando, ¿por qué 49 o más? Pues en el diccionario de la RAE, en la sexta acepción de la palabra libro, hace referencia a España y dice que es una publicación no periódica para España que cuente con 49 páginas o más, no contando las cubiertas, con lo cual creo que Mortadelo se nos queda fuera, pero a partir de 49 páginas o más, sin contar cubiertas, se considera técnicamente en España un libro, y de ahí el nombre. De ahí el nombre. Bueno, pues dicho esto, esta es la razón, amigos, por la que este programa se llama 49 más, porque vamos a hablar de libros de verdad, ¿no? Lo que pretendemos es, pues, fomentar la lectura, ¿no? Y por eso vamos a presentar libros de todo tipo. El de hoy, pues, empezamos con una autobiografía, tendríamos que decir, ¿no, Antonio? No exactamente, No es exacto, perdón, porque autobiografía, he dicho yo, biografía, una biografía, sí. mejor dicho, ¿no? Si recuerdan los que nos estaban viendo en temporadas anteriores, hay una serie de... Siempre llevamos el mismo esquema, una fecha, hacemos referencia a un libro religioso explícitamente, y la siguiente pues un libro de cualquier tipo. Y queremos empezar con uno de los santos grandes que tenemos aquí en España, que es San Ignacio de San Loyola. Ignacio de Loyola. Y con un autor que en el programa ha aparecido más veces, que es Pedro Miguel Lamet. Efectivamente. El título es Para alcanzar amor, Ignacio de Loyola y los primeros jesuitas. Un libro que escribe Pedro Miguel Lamet, nació en Cádiz, Pedro Miguel Lamet, en el año 1941. Nosotros hemos hecho aquí el del Padre Arrupe. Sí, el del Padre Arrupe, Estoy y quiero recordar que recordando alguno ahora. más. Todas las temporadas hacemos alguno de Pedro Miguel Lamet. Y es escritor, periodista, escritor, ha publicado más de 47 libros, Pedro Miguel Lamet, de novela, de poesía, de ensayo, biografías. Aquí hicimos, como bien hacías tu referencia, el del Padre Arrupe, también hicimos de José María Llanos. Y entonces es un autor conocido por nosotros. Es curioso porque cuando uno investiga un poquito en Pedro Miguel Lamet, se da cuenta que es la segunda biografía que escribe de San Ignacio de Loyola, el jesuita. La primera la tituló El caballero de las dos banderas, donde hablaba un poquito de la pericia, él habla de aquel caballero, Íñigo de Loyola, hasta más o menos que funda la Compañía de Jesús. Esta segunda biografía la hace con motivo de la conversión de San Ignacio en la cueva de Manresa, y por eso la quería hacer coincidir con esa conversión 1521. ¿De acuerdo? 21, Las 22. dos biografías entiendo que están como muy, y es lógico si lo pensamos, tocadas o traspasadas por el asunto de los ejercicios espirituales. Lo digo por los títulos, Sí. porque lo de las dos banderas y el título de esta biografía de hoy, Para alcanzar amor, sí. hacen referencia a momentos emblemáticos de los famosos ejercicios espirituales que cualquiera que nos esté escuchando y los conozca o los haya hecho les sonarán, ¿no? Sí, supuso Estas un antes y un expresiones. después en la vida de San Ignacio. La vida la vamos a ir viendo, desgranando. Es un libro denso, bueno, se lee bien, son 500 páginas, y ahí hace referencia como 2 etapas en su vida. Por esto esta segunda biografía novelada la hace a raíz de un chaval,
Pedro de Rivadeneira, que va a ser el paje, el ayudante, vamos a decir, de San Ignacio, y se sirve de él, Pedro, que escribió la primera biografía de San Ignacio, pues para ir narrando. En esta lo que intenta pues es, desde que se convierte, y sobre todo centrarse también en los años en Roma. Son años muy intensos, de ebullición a nivel mundial, y también en Roma, todo lo que supuso el arranque de la Compañía de Jesús, tanto a nivel de ganarse el favor, entre comillas, de cardenales, de papas, vamos a ver, y de los problemas internos que tuvieron, que no fue una vida fácil. Entonces, él en esta segunda se centra más desde la conversión hasta el final de su vida. Bueno, a nadie se le escapa el lugar del nacimiento. Ujú. Muchas de las personas que nos están viendo quizá lo conocen perfectamente, pues porque quien no ha ido en peregrinación, por ejemplo, en algún momento a Loyola, ¿no? Pues al que tienes de frente no ha ido. Bueno, pues He estado en yo sí, Javier. yo de los pocos sitios que he ido, sí. A Javier sí, a Javier he Y ido un par de Javier, veces, claro. incluso en bicicleta desde Toledo, fui a Ujú. Javier, tardé unos días, pero a Loyola es una de las cosas que tengo pendiente. Aquel valle de Loyola, hijo de Beltrán Yáñez de Oñaz, se quedó huérfano, era un caballero, un soldado, y cuando falleció, Ignacio solamente tenía 16 años. Y luego también su madre quedó también huérfano de madre a edad temprana, y la madre, Marina Sánchez de Licona. Él nació en el año 1491, que yo creo que es una fecha a un año del descubrimiento de Eso iba a decir, América, sí, sí. todo lo que iba a Mm. suponer aquel reinado de los Reyes Católicos, aquel en el año 1492, pues es un año que él le marcó, sobre todo porque tenía también 12 hermanos. Y él era de los más pequeños, entonces los hermanos eran caballeros, eran al estilo medieval, eran guerreros, soldados, y él tenía esa ilusión de parecerse a sus hermanos. Y yo creo que le marcaron. Y la infancia, al quedarse huérfano tan joven, pues la mujer de uno de sus hermanos, Magdalena de Araoz, su cuñada, pues fue la que le educó. Y él llegó a decir de ella, fue el único perfume y ternura de mujer en los albores de mi infancia. Bueno, tenemos que dar un salto, ya sabes que los Sí. tiempos aquí y este libro da para mucho, ¿no? Yo quería terminar haciendo una mención, terminar Sí. digamos, bloque, ¿no? Haciendo una mención a una gran figura. Tú has hecho una mención a una fecha muy importante, Sí. esa de 1491. Si avanzamos un poco más, nos vamos a encontrar con un personaje que es Lutero, Ujú. muy, muy conocido también para las personas que nos están viendo, seguramente, ¿no? Sí. Y una época, por tanto, un momento muy importante. A ver, es importante como Ignacio pues pasa a ser caballero de diversos soldados o señores, y pues se desplaza. Pedro de Rivadeneira era de Toledo, él pasa a ser paje de un cardenal, y bueno, se topará en la vida en Roma con San Ignacio, por ahí un poquito el hilo conductor. Pero aquellos años eran bastante convulsos, y efectivamente Lutero va a marcar, junto con Carlos V, esas guerras que van a marcar no solamente guerras a nivel civil, sino también a nivel de iglesia. Él vivió continuamente con esa conciencia de culpa, y fue aquel día 31 de octubre del año 1517 cuando en la catedral de Wittenberg pues publicó sus 95 tesis, que, enfrentándose al Papa, y no solamente al Papa, sino en aquel momento el que era el adalid de la cristiandad, que era Carlos V. Entonces yo creo que aquello también le va a marcar a él de cara al futuro, el próximo concilio de Ujú. Trento, que vamos a ver cómo algunos jesuitas participan en el concilio, y la importancia de Ignacio y de esos jesuitas en Trento, esa contrarreforma a Lutero. Bueno, vamos a hablar ahora del asunto de los viajes, Sí. ¿vale? Porque va a ser un hombre viajero, Ujú. tremendamente viajero. Y yo quería que me dijeras también una palabra de ese sueño que él tiene en un momento determinado de viajar hasta Tierra Santa incluso, ¿no? Sí, hay una cosa muy importante, me vas a permitir, que le va a marcar en su vida. Hay momentos en la vida de los santos que es un antes y un después. Y el antes y un después fue luchando por defender Pamplona. Estamos hablando el norte de España, siempre en Ujú, guerras con Carlos Francisco I, Carlos V con Francisco I de Francia. Y en una de esas batallas es herido con una bola de cañón en la pierna y se queda postrado. Y es ahí en la cama, convaleciente, cuando empieza a leer esos libros, no de caballería, sino libros religiosos, y cuando él va forjando su conversión, esa que hemos dicho que se llevará ujú. posteriormente en Manres, pero es a raíz de este. Pues sí, evidentemente él allí se hace eco de esa paciencia, que no le queda otra que estar en la cama postrado, de esas lecturas, atendido por su cuñada, Margarita, que hemos dicho, y Ujú. es ahí va a quedar con cierta cojera, y en el silencio
cuando se dedica a la oración, en ese silencio. Y es ahí cuando va a querer emular esas gestas del peregrinajes. Y él, sobre todo, con la idea de peregrinar para hacer penitencia por toda su vida pasada. Entonces, él ya en ese momento de la postración, después del convaleciente, es cuando gira su vida. Y ese afán de peregrinar, estamos todavía, huele todavía un poquito el tema de las cruzadas, entonces esa idea caballeresca de ir a los santos lugares donde estuvo Jesús para hacerse un discípulo más de Jesús, y su vida primitiva era permanecer en Jerusalén, cosa que luego no pudo lograr. Bueno, pero antes de todo eso, lo siguiente que va a venir va a ser una época de formación, una época Sí, fuerte de formación, de estudio, sí. que también va a ser muy importante en su vida, ¿no? Fundamental. Esa formación empieza, por así decirlo, en Manresa. Él pasa allí un tiempo y es allí donde escribe sus famosos ejercicios espirituales. Y hay un texto que yo quiero resaltar porque en una noche de marzo del año 1522, por eso este libro es del 21 y Lamed lo quería hacer coincidir con esa conversión del 22, él llega a decir, escribir: Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas del corte celestial, que quiero y deseo, es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas las injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad y recibir en tal vida y estado. Es ahí cuando él lo llama, Pedro Miguel Lamed, el nacimiento, el nuevo nacimiento después de 31 años de vida. Es ahí en Manresa cuando experimenta. Él se da cuenta de que tiene que formarse. ¿Dónde se va a formar? Pues en primer lugar, pues empieza en Alcalá de Henares. Es ahí donde va a dar los primeros pasos, que por cercanía aquí en España. La famosa universidad que va a suponer también para él el contacto también con grandes de la formación, Sí, sin duda. evidentemente era una universidad que había sido fundada por Cisneros, y antes de llegar a Alcalá, él, como hacías tu referencia, va a ir a Tierra Santa, va a peregrinar. Todo esto es un peregrinaje pues bastante laborioso, por así decirlo. Estamos pensando en las guerras que había también en el Mediterráneo, que no fue Ujú. fácil. El partió de Barcelona, llegó a ir al puerto de ¿No? Venecia. Y con unos tiempos nos imaginamos larguísimos, Sí, porque sí, estamos sí, hablando de unos medios de transporte propios de la época y de unos tiempos que no son ni mucho menos claro. los de hoy, lógico. Meses, incluso él llegó a Tierra Santa, y una vez que llega a Tierra Santa, gracias a unos benefactores que conoció en Barcelona, quería permanecer allí, pero al final le aconsejaron de que volviera. Y fue ahí cuando vuelve, cuando él pues se siente esa necesidad de estudiar. Y en Alcalá empieza, antes de estudiar teología y filosofía, se da cuenta de que lo fundamental pues es estudiar en primer lugar gramática. Y entonces descubrir así cuál es la voluntad de Dios en su vida, ¿de acuerdo? Dice: andaba yo y trataba con una santidad tan grande que me admiraba de ver en su persona una penitencia tan austera, y su rostro parecía resplandeciente, decían de él los que le conocían en Alcalá. Entonces fueron 2 años de estudio allí en Alcalá, Ujú. y puso esa base para lo que vendría después. Evidentemente, pues Alcalá era un hervidero de estudiantes en aquella época, de colegios mayores, y es allí ya, claro, él ya hemos dicho tiene 31 años, es cuando descubre, hay un grupo de chavales, de estudiantes más jóvenes, Ujú. que empiezan a hacer grupo en torno a Ignacio. Y es ahí cuando se forma un primer grupo. Eso es. Entre ellos está lo que el vicario general de Toledo fue a investigarle, porque fue acusado de alumbrado. En aquella época Ujú. estamos con el tema del protestantismo, estamos todavía con algunos judíos que quedaban aquí, y entonces cualquier doctrina que fuera un poco relevante o se saliera de lo normal, acusado de alumbrado. Entonces el vicario Juan Rodríguez de Figueroa se presentó de Toledo a Alcalá, Ujú. curioso, y volvió a Toledo a decir al cardenal: he estudiado su vida y su doctrina y no hallo error en ellas. Fue encarcelado 17 días, pero al final Sí, sí, le sí. pusieron una pena de no poder predicar ni enseñar durante un tiempecillo allí en Ujú. Alcalá. Oye, vamos a hablar un momento de París, ¿no? Sí. Llega aquí un momento en el que llega a París nuestro personaje, Ujú. Ignacio, a dar ejercicios espirituales, y yo diría, yo creo que ese es un Mm. momento muy importante, porque dando ejercicios allí va a conocer a un grupo de personas que van a dar origen Sí, a, pues, la fundación, ¿no? A la claro. fundación
de la sociedad como tal, ¿no? Ujú. Háblanos un poquito de ese momento, el Vale, momento de París. sí, Alcalá, Salamanca, hay que hacer Bueno, un paroncito en Salamanca, y luego ya, como tú bien dices, a París. Llega, esta fecha yo creo también es importante, las fechas en la vida de San Ignacio, el 2 de febrero de 1528, llega a París. Entonces, allí París tenía 50 colegios, que al final los colegios no dejaban de ser como una especie como de mini universidad que tenían colegios mayores, para mayores, sí, que nos colegios entienda mayores, todo el mundo. y tenía París un dato curioso, 5.000 estudiantes, que hoy en día no es nada, pero en aquella época París era la universidad más importante. Y él se va a alojar al principio en el colegio de Montejo. Era el colegio, dice, más repulsivo, llega a decir, nausebundo e insoluble de todos los que había en París. ¿Cómo sería aquello? ¿Cómo sería aquello? Entonces, él allí, pues, había receptorio, capillas, estudiando, y ahí empieza esa vida de estudiante. ¿En vacaciones qué hacía? Pues iba a mendigar, porque no tenía dinero. Entonces iba a mendigar a Flandes, a Brujas, incluso allí en Brujas, es curioso, ¿a quién conoció? A Luis Vives, el famoso humanista Luis Vives, y a su esposa, que llegó a decir de él, dice, me ha impresionado este hombre, tiene algo que yo no sabría expresar. No me extrañaría que en realidad hubiéramos comido hoy, le decía a su marido a Luis Vives, en nuestra casa con un hombre santo, que en el futuro llegara a fundar alguna congregación de orden religiosa. Allí empezó, como bien dices tú, sus ejercicios espirituales. Una curiosidad que puede Ujú. estar preguntándose mucha gente. Estos ejercicios de los que Sí. hablamos, ¿son los ejercicios que conocemos hoy? ¿O los que conocemos hoy son, digamos, ya unos ejercicios evolucionados con relación a aquellos que él empieza a dar? No, a ver, los ejercicios espirituales ya él los marcó, de hecho, tiene el libro de 4 semanas, cuatro Ujú, semanas donde pues vas viendo un poquito, analizar la vida de Jesús, primero tu vida, la infancia de Jesús, su vida pública, pasión, muerte y resurrección y la gloria, serían como 4 semanas. Evidentemente hoy en día los ejercicios se siguen dando de mes, ujú, que era para lo que lo tenía, sí, pero luego ya se adaptan a semanas, 10 días, pero él empieza con esa tanda y es curioso cómo allí va a coincidir con un gran personaje que hemos hecho referencia antes, Francisco Javier, y ujú. también va a coincidir allí con los primeros jesuitas, ¿de acuerdo? Pedro Fabro y Juan de la Peña, que iba a Ujú. ser su maestro. Luego leeremos Estos al son, final digamos, van a ser como la el comienzo, cúpula, la podríamos cúpula de los decir, jesuitas, de sí, los jesuitas. efectivamente. Ujú, Entonces allí se dedica a eso y su fama va creciendo. Y también una cosa importante, porque claro, si hablamos de San Ignacio de Loyola, podemos dejar hablar, hemos hecho ya esta la tercera vez que hacemos referencia a San Francisco Javier, ujú. y le dice, buscáis honra y gloria, le dice Javier, pero al final de cuentas decidme, ¿de qué te aprovecha, de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Aquello, en marzo del año 1533, dio un vuelco a la vida de su paisano Javier y cambió su vida para siempre. Entonces allí conoce pues a Diego Laínez, a Salmerón, que van a ser grandes teólogos, que van a pertenecer al Concilio de Trento, y a Simón Rodríguez Acevedo. Entonces con ellos, es curioso, después de hacerse ese grupo, vuelve otra vez a retomar la idea de peregrinar todos juntos a Jerusalén. Pero claro, antes tienen que ir a Roma Ujú. para conseguir la aprobación del Papa. Y en Montmartre hacen, no va a ser todavía la Compañía de Jesús, pero hacen primero una especie como de consagración y presiden allí la misa Pedro Fabro, Ujú, que era el único sacerdote entonces, el único de todo el grupo, y claro. hacen una misa Ujú. allí, celebran la Eucaristía y hacen como una especie de consagración y parten hacia Roma para lograr el permiso de viajar a Jerusalén. Una cosa que me parece muy interesante que digas una palabra, los tiempos vamos regular, ¿eh? Sí. Em, pero me parece que merece la pena porque es un denominador común de muchos santos, ¿no? El de la persecución, el de la adversidad. La vida para Ignacio no va a ser fácil en ningún momento y va a llegar un momento ahora en el que estamos, donde va a aparecer pues acusaciones, Mm. sí, 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 dificultades, muchos problemas. Sí, hay un capítulo que la MES lo titula Bajo el estandarte de la cruz. Mm, Todos los santos han tenido esa cruz. Hacíamos referencia a ese mundo que está en ebullición, a toda esa nueva doctrina del luteranismo, Carlos V, las guerras, los alumbrados que decíamos de los judíos. Entonces, todo aquello, al principio, Ignacio, pues todo es una maravilla, el estudiante en teología, la gente que va alrededor, pero luego ya empiezan a ver los primeros problemas, incluso pues es encarcelado en alguna ocasión y el Papa le pregunta, ¿por qué quieres ir tanto? ¿Por qué quieres ir tanto a Tierra Santa? ¿Por qué no te esperas aquí en Roma? Entonces,
al principio los cardenales, cuando ven los actos que hacen, porque no solamente es estudio, ayuda a los pobres y demás, pues le apoyan. Pero hay un momento en su vida donde, perdón, él pues siente que le fallan, incluso los propios jesuitas le van a fallar, incluso las personas más cercanas van a estar, muchas veces le van a contradecir, como hemos dicho Figueroa, el que iba a ser el superior de Portugal, Ujú. va a admitir a 70 novicios sin permiso de él ni del Papa. Eso llevaría, y con grandes penitencias, entonces él le dice volver a los estudios y volver a la oración, dejar de tantas penitencias, y le relega de superior provincial de los jesuitas en Portugal y le manda a Aragón. Ujú. Eso supuso un contratiempo para su vida. Pero finalmente va a conseguir la aprobación de la compañía. La Ujú. aprobación de la compañía con, siendo Papa Paulo III en Sí, este momento, ¿no? Que él va a ser el que apruebe la ujú. compañía como tal. Al final no puede ir a Roma, digo a Tierra Santa, perdón, Mm. por los problemas que había tenido anteriormente, a él le costó un montón, no puede, y el Papa dice, pero bueno, ¿por qué vais allí? ¿Por qué no os quedéis aquí? Entonces él ya decide quedarse en Roma. Y es allí en Roma donde Lamed llega a decir que se hace sedentario, compañero, hermano e inspirador de todos. Es ahí donde asume ya los últimos años de su vida, lo que va a ser realmente su tarea como auténtico fundador. Tú hablabas de la aprobación, Ujú. fue el día 27 de septiembre del año 1540, cuando el Papa Paulo III firmaba los capítulos, la aprobación, y es curioso cómo ellos llegan a decir que se convierten en una caballería para acudir a cualquier ruido, a cualquier parte del mundo que el Papa necesitara. Porque no Ujú. olvidemos que dentro de los votos de pobreza, obediencia y castidad, tenían también un cuarto voto, que es la obediencia al Papa. Ujú. El Papa llega a participar con Ignacio y con los jesuitas cada 15 días, se reunía con ellos para disputas. En aquella época era muy famoso lo de las disputas teológicas, y el Papa y los cardenales participaban con los jesuitas para que veamos la relevancia que va teniendo. Ujú. Ignacio se ordena sacerdote, perdón, y va a decir su primera misa, que esto es muy curioso, me llamó la atención, después de 18 meses de preparación, porque él se ordenó y quería celebrar la primera misa en Tierra Santa, como no pudo ser. Al Ujú. final la celebró en el altar del nacimiento de Jesús, que hay en una de las grandes basílicas de Roma, ¿de acuerdo? Ujú. De Santa María la Mayor. No, te iba a decir que estamos en, digamos, en la última parte de la Sí. vida de Ignacio, que va a ser una vida tempestuosa en todos los sentidos, no solo por Ujú. el tema de las diatribas teológicas, ahí está aquí, podríamos hablar de Melchor Cano, por Ujú. ejemplo, Sí. ¿no? Sino también el tema de la enfermedad que va a aparecer en su vida, ¿no? Ujú. El tema Eh, quiero decir, que va a ser un final, el de su vida, también duro en ese sentido, ¿no? él sufría desde siempre dolores estomacales, evidentemente las grandes penitencias que había llevado. Hay uno de los capítulos que se lo titula a la vez El hombre del saco, porque vestía de saco. Y entonces con esas grandes penitencias que hacía, más que atraer a la gente, asustarla, y se te da cuenta que no. Pero todo aquello le marcó. Le marcó Ujú. las grandes penitencias y la enfermedad que decíamos del cañonazo en la Claro. pierna. Y eso al final le va a pasar factura cuando vayan Evidentemente. pasando los años. Él ya se queda, como hemos dicho, en Roma. Él hace allí una vida, pues eso, sedentaria. Dormía 4 o 5 horas, nada más, se levantaba. Él se dedicaba a rezar, luego celebrar la Eucaristía. Después de la Eucaristía, otras 2 horas. Y sobre todo, él se da cuenta de lo que había fundado. Era una orden religiosa, la Compañía de Jesús, que desde el primer momento él llega a decir que estaba destinada a disgregarse, a separarse por todo el mundo. Entonces, muy importante las cartas que escribe. Llegan a tenerse archivadas, hace referencia a la MED, a más de 7.000 cartas que él escribía a todos los jesuitas que van marchando por todo el mundo. Y es ahí, pues, donde se gana su fama, y no solamente cardenales, jesuitas, sino doctores en la iglesia, pues le consultan, un hombre de gran criterio, y él se dedica a escribir, a consultar, y también es importante que nunca, nunca, nunca va a dejar a un lado la atención a los más pequeños. Por eso mucha Ujú. importancia a los nuevos jesuitas, funda colegios, es importante también a los pobres, a los enfermos. Incluso hay una etapa en su vida de que una señora se hace jesuita, Isabel Roser, de Barcelona, el Papa la acepta
y San Ignacio le encarga una casa que se llama Santa Marta, de atención a prostitutas. Al final, pues la cosa no fraguó, el propio Ignacio la pide que deje de ser jesuita, ella no quiere, al final tiene que acceder a la petición de Ignacio y dice el autor que terminan siendo grandes amigos. Bueno, Antonio, no hay más tiempo, ¿eh? No hay más tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, esto va volando, pero creo que ha sido suficiente para invitarles a ustedes a acercarse a esta figura gigante, la figura de Ignacio de Loyola. Nosotros les proponemos hoy hacerlo a través de este libro magnífico, maravilloso, de Pedro Miguel Lamet, ¿no? Para alcanzar amor. Vamos a despedir el programa, pues eso, insistiendo en esta invitación, y lo va a hacer Antonio, pues con un parrafito que él ha seleccionado, como digo, de este libro que les invitamos a leer, Para alcanzar amor. El 31 de julio de 1556 muere en Roma, in extremis, con una santa paz, Ignacio. Y este texto hace un poquito referencia, dicen los que estaban al lado, que se dieron cuenta que había muerto un santo y un fundador. Este texto hace referencia un poquito pues, a la vida de Ignacio. A pesar de lo pasado y en medio de los hervores del luteranismo, a Ignacio solo le preocupaban las personas. Aún hoy, a muchos se preguntan qué tenía este vasco de pocas palabras, que se diría a veces un poco hosco, para que le acusaran de seductor de estudiantes. El joven aguerrido y caballero se había convertido en un hombre de 38 años, más bien bajo, medio calvo, demacrado, de pobre aspecto y para colmo cojo. No era tampoco elocuente, pero a su buena formación de arévalo, como buen vasco, era corto en palabras. ¿Dónde estaba su encanto? Posiblemente en su magnetismo. ¿Eran sus ojos y la luz que desprendía? ¿O era su raro conocimiento de las personas, que de un solo golpe parecía haber estado con ellas toda la vida? Hasta los maestros y profesores de París, mucho más sabios en conocimientos que él, parecían doctrinos cuando él hablaba, pero sobre todo tenía el influente don de saber callar y escuchar, y cuando abría la boca, siempre salían de sus labios la palabra justa y precisa. El secreto de Íñigo no era otro, en fin, que en las largas horas, días y meses de hondo silencio bajo la bandera del sumo capitán y nuestro Señor, sobre su recóndita ternura pesaban las largas caminatas de uno de los mayores andarines de su época, sus noches en los pajares y bajo las estrellas, sus paisajes interiores y muchos días uncido el camino inalcanzable y solidario. Andando debió aprender sobre el camino, pero sobre todo volvió a saborear y concretar aquella luz interior de Manresa, que lejos de apagarse, se hacía más cercana con la maduración de los años. Doctores y teólogos gustaban hacerse aconsejar por aquel peregrino que no era siquiera sacerdote.